Soy Javier Urra, fui el primer defensor del menor y ahora soy presidente de Recurra Ginso. Y vengo a haciéndote preguntas para hablar de un tema esencial, el acoso escolar. Hay compañeros de mi clase que tienen un mote. ¿Eso es malo? A mí, a Javier no le gusta mucho, porque a veces el mote es una forma disimulada de ridiculizar, de señalar, de diferenciar. Oye, nos han puesto un nombre bien bonito, María, Javier, Isabel, pues vamos a mantener... No soy favorable a los motes, reducen a la persona. Más rico, el nombre, que además supone un respeto, muy importante el respeto. Tú me respetas a mí, ¿a que sí? Sí. Pero yo a ti también. ¿Sabes por qué les caigo yo muy bien a los niños? ¿Por qué? Porque os respeto. ¿Sabes lo que es respetar? Que cuando hacéis las cosas bien digo, qué bien. Y cuando un niño dice una tontería digo, eso es una tontería. Eso es respetar. ¿Qué tengo que hacer si veo a algún compañero insultar o pegar a otro? Bueno, estamos hablando de compañeros. En la medida de lo posible decir, oye, déjalo, no utilices el insulto y no pegues. Si veo que la cosa está muy agresiva, muy violenta, intentar avisar a otros compañeros, pero siempre para parar y ponernos del lado de la víctima. Y desde luego decírselo a un profesor. ¿Sabes por qué? Porque eso no es ser chivato. Eso es defender a la víctima. Hay que ser valiente, pero somos muchos más. Javier, ¿me puedes poner algún ejemplo de acoso escolar? Pues claro que sí. Mira, cuando yo era defensor del menor, dijimos, vamos a grabar un vídeo sobre acoso escolar. Y entonces llamé a un señor que había ganado los premios Goya de cortos. Pero yo me fui un sábado a ver cómo estaban grabando. Y había unos chicos, y entonces a un chaval le abrían el macuto, le tiraban los libros, se comían su bocadillo, se quedaban con el bonobús. Y el chaval, pues, ponía buena cara, me pareció buen actor. Y dije, joder, qué bien lo hace, qué bien haces de víctima. Pero la sorpresa fue que el resto de los chicos me dijeron, no, si no es que hace de víctima, es que es el machaca. Ese es al que le sacudimos siempre. Y ahora, cuando estábamos grabando, le hemos dicho que haga otra vez de lo que es. Es realmente terrible. Porque yo tengo la impresión, no sé tú, que el que agrede, que el que ridiculiza, que el que insulta, no es consciente del daño que hace al que recibe el insulto, que a veces los papás lo tienen que cambiar a otro colegio. Y en el fondo, una niña como tú, que tienes aproximadamente 10 años, Sí, claro. pues entonces es muy importante lo que digan el resto de las niñas y el resto de los niños. Por lo tanto, hay que ser muy respetuosos, sobre todo con los distintos, con el que tiene una enfermedad, con el que... El mundo es bonito porque es distinto. Si fuéramos todos iguales, esto sería aburridísimo, seríamos clónicos. ¿Siempre ha existido el acoso escolar? Sin duda, sí. No había esa sensibilidad, pero siempre se ha acosado al distinto, al que tiene menos capacidad para defenderse, al que tiene menos habilidades sociales. Sin duda, ha existido siempre. Y muchísima gente lo recuerda. No siempre lo comenta, pero lo recuerda. A mí en el colegio no me hablaban de bullying. ¿Están ahora los alumnos formados e informados para detectar el acoso? Yo tengo la impresión de que saben que hay acoso. Pueden pensar que es una cosa de otras aulas, de otros colegios, que a ellos no les acontece. Y están formados, sí, lo que pasa es que no tienen la voluntad muchas veces de ponerse del lado de la víctima. Y miran para otro lado o se ponen del lado del agresor. Es más fácil, pero es más cobarde. Pero es muy propio no solo de los niños, sino también de los adultos no responsabilizarse. Cada vez hay más casos de ciberbullying. ¿Se ha normalizado la violencia online? Mira, yo tengo 64 años, tú tienes 23. En mi época jamás se hubiera podido hablar en casa de odio. Hoy hemos generado una fiscalía contra el odio. Hay muchos odiadores y hay mucha gente cobarde que se oculta en ese ciberacoso que además entra en tu hogar, que además entra en tu habitación, que además entra en lo más íntimo. Es realmente peligroso y la policía, la Guardia Civil, están buscando
fórmulas para poder perseguir a quien cometen ese hecho deleznable, que a veces es causa-efecto, por de pronto, de la mayor razón de suicidio de niños: el acoso, y específicamente el ciberacoso. ¿Qué busca el niño o la niña con el acoso? Yo creo que lo que busca no es ser querido, sino ser respetado. Lo que quiere es imponer su norma, imponer el miedo, dominar, sentirse fuerte, pero se sabe no querido. ¿Crees que es posible que detrás de un niño acosador haya unos padres responsables? Bueno, creo que hay padres que no saben lo que acontece con su hijo fuera del hogar, sea en los tiempos de ocio o en la escuela. Creo que hay padres que están atemorizados por sus hijos y, por lo tanto, imaginan que también serán unos auténticos pequeños dictadores en clase con sus compañeros, incluso con el profesor. Y hay un tercer grupo de padres que es que ellos son muy violentos. Y es algo que, en fin, los psicólogos conocemos muy bien, ¿no? Que es el aprendizaje vicario, que es el ejemplo, y cuando conoces, por ejemplo, al padre, te explicas perfectamente la conducta del hijo. ¿Por qué los niños, en la mayoría de los casos, no dicen que sufren acoso? Es verdad, la mayoría de los niños no lo dicen. Uno, porque dicen, voy a ser creído. Dos, ¿a quién se lo digo? Al profesor, a la profesora, pero no lo ve, no nota qué está pasando. Y si se lo digo al profesor o a mis padres y se enteran, no será peor para mí porque dirán, joder, encima chivato. Y al día siguiente, es decir, no se fían, no confían en que esa pueda ser la solución y por eso un 80% lo callan, lo sufren. Es una violencia silenciada, silenciosa, sí. Es porque quieren que el apoyo, la solución, no viene de fuera. Y aún más, te digo, a veces cuando un chico es machacado en un colegio y lo sacas de ese colegio, del instituto, y lo llevas a otro, y porque es distinto, por la razón que sea, le vuelven a ridiculizar, llega a asumir, es decir, pues el problema seré yo. ¿Hay perfiles de niños más expuestos al acoso y perfiles de acosador? Clarísimamente, sí. El que es víctima, el acosado, suele ser alguien que no se sabe defender, que tampoco tiene una red de iguales que le defienden, que no es muy agresivo, que tiene otras características, que en vez de jugar al fútbol le gusta tocar el cello, es más tímido, más indefenso. Ese es mayoritariamente el perfil de quien es víctima. Y del victimario y del agresor. Suele ser más fuerte físicamente, rudo en su contacto, le gusta generarse un grupito de 2 o 3 que le aplaudan, que le reconozcan, tiene una cierta distancia afectiva, una cierta dureza emocional, y pudiera darse el caso de que en su entorno familiar tenga figuras muy similares a la que él emplea. La característica de los chicos es más bronco, más violento físicamente. Las niñas suelen ser más sutiles, más emocionales, más psíquicas, más de a esta no la hablamos. Pero es verdad que estamos viendo casos también de machaque físico, de tirar del pelo, de un cierto agrupamiento y a veces muy silenciado y muy grave. ¿Por qué es tan difícil acabar con el bullying en las escuelas, incluso habiendo tanta información? Pues vamos a ver, Fernando, yo te lo voy a intentar explicar. Somos humanos. Humanos no son ángeles, son animales, con capacidad de lenguaje, de compadecerse, de reír, de llorar, de tener sentimiento espiritual, pero ya un niño pequeño de 3 años ve a otro niño que llora y le deja su juguete. Hay otros niños de 3 años que ven a otro niño que llora y aprovechan para quitarle el juguete. Eso va a ser genético, temperamental, va en el carácter, va en la educación del hogar, muchísimo, en el hogar. Al final, la escuela, Fernando, es el fonendoscopio de lo que pasa en otro entorno. Entonces, ¿qué ocurre? Que en una aula de 27 alumnos es fácil que todos se lleven razonablemente bien, pero hay mucho de competencia, hay mucho de cooperación, pero siempre hay alguno que emplea la fuerza física, que emplea la ironía cáustica, que encuentra que le aplauden metiéndose con alguien y ridiculizándolo, y entonces se siente bien su propio ego. Y es difícil que no tengamos a alguien que lo haga, y si nadie le pone una cortapisa, seguirá haciéndolo. Tenemos que hacer una sociedad mucho menos violenta, de padres a hijos, de hijos a padres, en la propia pareja y también entre los niños, porque si no, cuando sean adultos, reincidirán, abusarán del más débil, y esto es realmente preocupante.
¿Qué derechos fundamentales del niño se ven afectados cuando uno sufre acoso escolar? Pues bastantes. Uno, un derecho que es a la intimidad, a la dignidad, al honor. Pero tú fíjate, Carlos, que la Constitución española habla del correcto desarrollo de la personalidad y maduración. Claro, cuando alguien te ridiculiza, te veja, te insulta, te menosprecia, delante de los demás, todo eso queda conculcado. Por lo tanto, son muchos los derechos a la seguridad. ¿Sabes que la OMS dijo que el ser humano, para el bienestar, requiere lo físico, lo psíquico, lo emocional, lo social? Yo diría que en la etapa adolescente o infantil, los otros, los iguales, son esenciales. Por eso es tan dañino, quiebra tanto la emocionalidad, el sentirse ridiculizado por los demás. Yo en fiscalía he visto casos de chicos que a un niño le decían, tráeme dinero todos los días, lo cual le obligaba al niño a robar a sus propios padres. No sé si vemos el desquiciamiento que eso conlleva. Yo tengo un centro, se llama Recurra Ginso. Tenemos muchos chicos que han sido acosados escolarmente. ¿Y sabes lo que ocurre? Que como no pueden con el agresor, llegan a casa y se vuelven contra su madre. De víctima de acoso a agresor de violencia ascendente o violencia filoparental. Y mal pronóstico tiene eso en relación a la violencia de género el día de mañana. ¿Qué vías legales existen para evitar que el acoso escolar continúe? Pues las vías, la primera es la escuela. Estamos en la escuela. Es el ámbito del profesor, de la profesora, del maestro, de la maestra. Ellos son los que tienen que captar esa realidad, ese fonendoscopio de ese hecho que es la continuación. Y el profesor tendrá que hablar con el tutor y llamar a los padres, pero de todos, de la víctima, pero también del agresor. Y a veces, ¿por qué no?, al AMPA, a la Asociación de Madres y Padres, para decir, oye, estamos teniendo un problema. Hay niños que agreden y otros que son víctimas, sin nominar. ¿Qué os parece? ¿Qué hemos de hacer? Cuando eso no termina de surtir el efecto, tienes que hablar con dirección. Cuando los padres saben que su hijo está siendo víctima de acoso y no notan que en el colegio hay una respuesta suficiente, tenemos una figura esencial que es el inspector educativo, y él tendrá que abrir un expediente y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Llamar al director, al tutor, al profesor. Y si el hecho es grave, continuado, y se puede tipificar como delito o falta, y tiene el agresor más de 14 años, por ley orgánica de responsabilidad penal del menor, entonces nos avisará a la Fiscalía de Menores para intervenir. Pero la idea es que sea el ámbito educativo. La escuela es mucho más que aprender, es mucho más que Google, es formar, eso lo sabéis muy bien en el CEU, formar personas en todo el ámbito. Ponerse del lado del que es distinto, del que sufre, del que lo está pasando mal, es una formación esencial, sobre todo en el ámbito que nos trae hoy aquí, que es el ámbito humano. Terminemos, Javier, con un mensaje positivo y esperanzador. ¿Podremos entre todos acabar con esta lacra? Combatir, sin duda. Luchar también. Erradicarla no es fácil. Pero, Carlos, una persona que da clases en el CEU, en un colegio, en un instituto, tiene que ser esperanzado. Un profesor sin optimismo y sin esperanza no tiene herramientas suficientes. Por lo tanto, sí, pero tiene que serlo desde la más corta edad, en la sensibilidad. Y hay que cortar de raíz. La primera frase, el primer insulto, la primera tontada, hay que decir, oye, por ahí no, ¿eh? Pero pasa como la violencia de género. No, es que es una bromita, bueno, se me escapó. No. Lo haces, lo dices porque lo piensas. Luego lo sientes. No. Esto es como un incendio. Al primer chispazo hay que apagarlo. Y si hay que sancionar, se sanciona. Por bien también del agresor, por bien del que ridiculiza. ¿Qué pasaría si tú, que te crees tan chulito y tan fuerte y machacas a te llevo una clase de chicos que tienen 2 años más que tú? ¿A qué cambia el tablero? Esto es muy importante. Por lo tanto, la víctima es quien lo sufre. La víctima es el colectivo que no interviene. Y la víctima es el agresor. Porque ir por la vida de matón o de mafioso, al final se le vuelve en contra. Hay que ser querido, hay que tener habilidades sociales, hay que ayudar a quien lo necesita. Esto es lo que hay que enseñar en la escuela, que es mucho más importante que cualquier productor de televisión o de las series.
Al final, tú y yo y quien nos vea recuerdan mucho a aquella profesora o a aquel profesor que le cambió la vida. Y no fue el que más le enseñó, sino el que más le transmitió. Que sigas haciéndolo.